Hola, en este video vamos a ver nuestro webinar número 2 de la sesión 6 del programa Sin estigma de la obesidad y como ya lo habíamos comentado, aquí vamos a estar platicando sobre el síndrome de burnout. Así que comencemos nuestro video explicando cómo es o cómo se relaciona el síndrome de burnout con los profesionales de la salud. Bueno, el síndrome del burnout está presente en una gran cantidad de profesionales de la salud, ya que una de nuestras prácticas o áreas laborales, que es precisamente el contacto con personas, el apoyo, el de escucharlos, el tratamiento, ocasiona que podamos desarrollar un tipo de estrés que se llama asistencial, precisamente por estar en contacto con personas. Y esto está catalogado precisamente por la ayuda que uno le tiene que brindar finalmente al paciente y que uno se va quedando poco a poco con esa información, con esos datos, con esas preocupaciones que tienen los pacientes y que si de alguna manera no sabemos relacionarnos de forma constante y adecuada con esto y no sabemos dirigirla hacia las personas, es decir, nosotros nos quedamos con toda su carga y con toda la energía, entonces vamos a generar este síndrome de burnout. Por lo tanto, como profesionales debemos saber adaptarnos, tener estrategias para la liberación, si lo queremos ver desde este punto del estrés y protegernos precisamente contra este estrés. Entonces, el síndrome de burnout, ¿qué es? El síndrome de burnout es un estado de disfunción y disfórico relacionado precisamente con el trabajo, en el cual se te empieza a ser demasiado pesado en cuestiones emocionales el trabajo que estás desarrollando por muchos aspectos, entre ellos satisfacción. Y bueno, dentro de lo que serían esto, si las personas no se cuidan, pueden empezar a presentar alteraciones psicopatológicas mayores, es decir, puede desencadenar un problema de un trastorno mucho más fuerte y afectar las conductas dentro de la parte laboral y después de eso migrarse a la vida diaria de las personas. Dentro de lo que sería el síndrome de burnout, lo que nosotros tenemos es que las personas, pues uno trabaja de forma normal, está acostumbrado a muchos aspectos y de repente empieza a bajar su rendimiento, se empieza a sentir fatigado, se empieza a sentir cansado, ya no le gusta el puesto en donde está o el trabajo que está realizando y ahí es donde empieza precisamente el síndrome de burnout, que son diferentes etapas que más adelante voy a comentar. Y ya con esto lo que nosotros tenemos es que el rendimiento empieza a disminuir de forma crítica y ya no existe una satisfacción personal del trabajo que estás desarrollando. Te cuesta trabajo el realizarlo, ya no te gusta, es algo que te empieza a desmotivar y por lo tanto, pues entonces nuestro rendimiento empieza a empeorar y con ello podemos tener ciertas actitudes negativas, sobre todo con los pacientes. Y ahí es donde iniciamos con ciertos temas de estigmatización y sesgo que podemos presentar. Además, se ha visto que en la parte de los profesionales de la salud, mucho del burnout se da también porque no nada más es la parte laboral, sino la parte académica. Como profesionales de la salud tenemos que estar constantemente actualizándonos, tomando cursos, tomando talleres y esto implica que si la carga laboral es muy fuerte y la carga académica también, el síndrome de burnout se puede ver presente mucho más rápido o de forma temprana. Además, se han visto datos o estudios hacia profesionales de la salud en el tema de qué tanto presentan estrés y se ha visto que el 57% de los profesionales de la salud, sobre todo quienes están en atención primaria, tienen niveles de moderados a altos en el tema de estrés. Otro punto a considerar aquí son los factores. ¿Qué factores involucrados también están dentro del síndrome de burnout? Están tanto los laborales y los individuales. Los laborales tienen que ver desde los horarios de trabajo, el estrés, la carga, la cuestión hasta del puesto en el que estás desarrollándote y las expectativas que te brinda la empresa o el lugar donde tú estás. Y por otro lado tenemos las cuestiones individuales, problemas que tengas personales, la etapa de la vida donde te desarrollas, algún tipo de desregulación emocional que tengas precisamente por el tema ya personal, no por el tema profesional. Y estos dos se unen y si en los dos estamos mal, pues se va a dar el síndrome de burnout. Otro de los aspectos también que se debe de considerar es que este síndrome pues va abarcando varias etapas o va abarcando varios componentes. Dentro de estos pues empiezas a tener problemas a nivel social, con la interacción entre las personas que van desde la consulta, con las personas con las que trabajas y esto se migra a tu entorno familiar, en tus familiares directos empiezas a tener problemas y por otro lado esto se puede ir avanzando y puedes empezar ya a tener problemas ya de salud como a lo mejor problemas de dolor de cabeza, hipertensiones y diferentes alteraciones. Y ya de ahí nos vamos a la parte económica. En la parte económica, pues puedes precisamente como empiezas a bajar tu rendimiento, a tener a lo mejor algún menor poder adquisitivo y entonces todo esto se empieza a juntar y empieza a complicar todavía más la situación. Entonces, desafortunadamente, el síndrome de burnout
el problema es grave porque las personas ni siquiera se dan cuenta, se vuelve tan cotidiano, se vuelve tan normal que el cansancio y la fatiga y la falta de motivación pues ahí están persistente y entonces es adaptativo crónico, baja la calidad de vida desde laboral hasta personal y esto puede ir empeorando hasta llegar a algún problema de cuestiones psicológicas como depresión, ansiedad o trastornos mentales. Dentro de lo que serían los elementos o componentes del burnout tenemos el agotamiento emocional. O sea, esto empieza a generar que te desregules y entonces cualquier situación haga que estés enojado, que tengas miedo, que estés triste, que explotes de forma cotidiana y entonces obviamente afecta en todos los aspectos, que tengas una despersonalización, que te veas desde otro ángulo y la realización profesional disminuye. A lo mejor ya no quieres actualizarte, ya estás cansado, estás harto, quisieras dedicarte a otro trabajo o a otra profesión. Ahí empezamos con este síndrome de burnout y ya se ve mucho más visible y habitualmente pues uno pudiera ya aquí notarlo o alguien externo pues lo empieza a notar y lo puede referir a lo que sería la persona. Además tenemos que dentro de las etapas, como comentaba, son 4. Primero tienes un desequilibrio en el cual pues las demandas laborales son muy altas, empiezas a tener problemas en cuanto a tus recursos materiales que ya no son suficientes ni humanos y empiezas con un estrés agudo, que aquí debemos de saber liberarlo y utilizar diferentes herramientas que nos sirvan para bajar el nivel de estrés. Si esto no se logra, que es muy común, llegamos al sobreesfuerzo de adaptación. Aquí la demanda se vuelve más alta, es decir, las expectativas son más altas hacia ti porque ya estás empezando con un estrés y entonces eso ya no te deja adaptarte y trabajar de forma adecuada, empieza a ser en este caso reversible. Aquí todavía también estás en una etapa donde puedes tener herramientas para empezar a trabajarlo y si no se hace, empezamos con el síndrome de burnout donde ya están todos los componentes de la despersonalización, toda esta desregulación de emociones importantes y entonces si aquí no se cuida y no vamos a algún tipo de terapia o herramienta que nos den, vamos a pasar a un deterioro psicofísico en el cual ya empezamos a presentar problemas de depresión, de ansiedad, afectaciones a la vida diaria personal y entonces está en peligro nuestra práctica. Y aquí no sería adecuado que un profesional siguiera dando consulta porque entonces como ya no tiene esa motivación y está tan desregulado, puede afectar más al paciente que beneficiarlo y entonces ya no hay ayuda hacia el paciente, hacia los destinatarios que lo necesitan. Dentro de también de la satisfacción entonces que nosotros debemos de tener como profesionales, ¿cómo vamos a lograr esta satisfacción? Bueno, siempre y cuando estemos constantemente, uno, disfrutando del rol que tenemos, desempeñándolos dentro de nuestras posibilidades. Y una de las cuestiones importantes es, por ejemplo, cuando ya uno tiene síndrome de burnout, muchas veces empieza a cuestionar que no egresó para hacer a lo mejor ese trabajo, que no estudió a lo mejor para estar en ese puesto. Entonces ahí es un dato que es detonante, un foco rojo que deberíamos empezar a considerar. Además también empezamos a ver que se pueden desarrollar enfermedades, puedes empezar a tener problemas de hipertensión arterial o puedes tener dolores de cabeza, cansancio extremo. Entonces ya se empiezan a ver ciertos datos que podamos saberlo, así se dan para somatización que sí te pueden llevar precisamente a desarrollar enfermedades ya crónicas como tal. También empiezas a erosionar la confianza con el público, ya no te vuelves tan confiable porque puedes tener ambivalencias cuando estás dando la consulta, puedes no ser bastante claro, puede ser que tu consulta disminuya en el tiempo, puede ser que en el tratamiento seas bastante ambiguo, entonces ya empieza a afectarse también y lo notan los pacientes. Y por último, ya no tienes la misma interacción multidisciplinaria, ya no quieres participar, te cuesta trabajo, te aburre, no te gusta. Entonces, siempre hay que estar checando la satisfacción. Si vemos que en algún momento nuestra satisfacción en la parte laboral no es la adecuada, es momento de evaluarnos para ver qué está sucediendo y si en su momento necesitamos algún tipo de apoyo. Con todo esto, entonces, no nada más salimos afectados nosotros como profesionales, sino también los pacientes. De hecho, hay varios estudios desde el 2010 hasta la fecha en el cual los pacientes precisamente con obesidad perciben como si los profesionales estuvieran cansados o hartos de trabajar con ellos. Y entonces esto puede ser porque mucho de lo que se refiere en la consulta es que se siente también el profesional de la salud a no tener las herramientas adecuadas y ver que el paciente no progresa en metas que uno le pone como profesional demasiado altas o
tratamientos demasiado estrictos que no están enfocados al cambio de conducta ni son metas realistas, pues que el paciente no las cumple y entonces es una frustración para el profesional porque puede considerar que sus tratamientos pues no son adecuados o que no tiene las herramientas. Entonces es como un conjunto que se va en efecto dominó ocasionando a que podamos desarrollar el síndrome de burnout y que además sale afectado el paciente. ¿Por qué? Porque empezamos a tener distanciamiento social, empezamos a interactuar de mala manera, empezamos a tener precisamente este tipo a lo mejor de un tratamiento enérgico, de burla, de crítica hacia el paciente, porque yo también estoy mal en ese aspecto y una actitud agresiva que no se debería de presentar. Entonces hay que estar cuidando realmente nuestra práctica diaria, sobre todo cuando damos consulta y trabajamos con pacientes con obesidad, cómo está haciendo nuestra consulta y si consideramos que al paciente realmente le estamos generando algún beneficio y en ningún momento lo estoy criticando, discriminando o atacando. Y bueno, dentro de lo que sería esto también hay que medir las expectativas que tenemos, hay que medir que no nos estemos estancando, que no exista frustración y hay que ver si no tenemos dudas sobre si nuestro trabajo es útil o no. Y porque todo esto nos puede generar una indiferencia hacia el trabajo, es decir, si yo no noto la frustración o si yo en algún momento no veo que mi trabajo es útil, pues estoy teniendo problemas en la parte donde me estoy desarrollando laboralmente. Dentro de las soluciones que tenemos, hay que trabajarlo. Lo ideal es en algún momento ir hasta con un profesional de la salud, como los psicólogos, que nos puedan apoyar precisamente. Y dentro de las herramientas que hay, pues está la atención plena, el manejo de estrés, estos tiempos libres que uno se tiene que dar, precisamente el tiempo en familia, el tiempo de plática, las habilidades de comunicación que uno tiene y programas hasta ejercicio. Es decir, como profesionales, el ejercicio nos sirve también para liberar mucho de esta carga emocional que tenemos. Entonces, dentro de lo que serían las actividades o algo que podemos hacer nosotros para evitar el síndrome de burnout, sería precisamente ser una conciencia y una atención plena como la de las 5 facetas, en la cual pues tengo que observar tanto las experiencias internas como externas durante mi consulta, etiquetar si mi experiencia en la consulta, en el trabajo que tengo es bueno o malo con palabras, como por ejemplo, constantemente me siento enojado y me siento frustrado cuando estoy haciendo esto, ¿no? Actuar con conciencia enfocada a la actividad actual. O sea, realmente estoy consciente, estoy pensando que me gustaría estar en otro lugar, que no me gusta ese trabajo, que prefería cambiarlo. El no juzgar la experiencia interior, es decir, de los pensamientos y de los sentimientos. Notar mis sentimientos, así como a los pacientes les pedimos que noten qué está pasando, también nosotros lo tenemos que hacer cuando estamos en nuestra parte laboral, como en el caso de consulta con nuestros pacientes. Y además, no reaccionar a la experiencia interior, es decir, no quedarse atrapado así como, no pasa nada, es normal y después solito se va a acabar o por sí solo va a desaparecer. No, no desaparece, es algo que se queda ahí, que va aumentando. Y por ejemplo, tenemos la escala de mindfulness de 5 facetas, que es la FFMQ20, en la cual es un cuestionario que nos puede ayudar a nosotros precisamente para evaluar qué tanto estamos trabajando de forma estable y sin un estrés que nos pudiera estar perjudicando. Entonces, como profesionales de la salud es importante estarnos evaluando porque sabemos que profesionales con burnout que están dando consulta en todos los aspectos, pues pudieran afectar más al paciente. Y en el tema de obesidad se ve muy presente porque muchos profesionales entran en frustración porque consideran que también es su culpa que el paciente no cumpla con todo ese tratamiento, cuando desde la primera perspectiva es que el tratamiento no es a lo mejor el ideal para el paciente, cuando sabemos que existen otras herramientas y realmente es un cambio de conducta y no el, por ejemplo, hacer tratamientos bastante intensivos o estar enfocados, por ejemplo, a la pérdida de peso, y si no pierde peso, pues entonces el paciente está mal, y entonces yo estoy mal, y entonces mis tratamientos no funcionan, y todo esto va acarreando todas estas desregulaciones emocionales hasta lo que sería el síndrome de burnout, y así es como está relacionado el estigma de la obesidad, el sesgo de peso y el desarrollo del síndrome de burnout en profesionales de la salud. Con esto estaría terminando el webinar número 2 de la sesión 6. Los invito a ver el webinar número 3, en el cual vamos a hablar los roles del estigma de la obesidad en la atención médica.